Bueno, continuando con la actividad, vamos a proceder a crear un conjunto de datos, desde exportarlo desde el Excel y llevarlo hasta el formato ARFF que entiende Weka. Nuestro documento original es el que estamos observando, donde nosotros vemos las preguntas realizadas en las encuestas y todas las respuestas por parte de los usuarios. Aquí está, uno le llama básicamente los datos en crudo, haciendo referencia a que es tal como fue recopilada la información, no tiene ningún tipo de preprocesamiento. Por otro lado, acá tenemos ya los datos transformados y preprocesados. Es un ejemplo. En este caso, pues ustedes saben que para hacer parte del preprocesamiento, por ejemplo, matriz de correlación, hay que tener los valores numéricos, por lo cual pues yo decidí de una vez dejar las variables en formato numérico, pero el que quisiera utilizar los datos categóricos con los valores textuales pues también lo puede hacer sin ningún problema, dependiendo de la forma en que se desee representar. Finalmente, pues acá les señalo la variable de clase, que es la que me indica pues lo que finalmente queremos clasificar con nuestro proceso de minería de datos. En este caso queremos clasificar si la persona es vulnerable a padecer la obesidad o no lo es. Entonces, una vez tenemos ya el formato pues preparado o transformado, pues ya simplemente llevar ese formato, esa información al formato en ARFF, para lo cual vamos a dar clic donde dice archivo, exportar, cambiamos el tipo de datos y en este caso vamos a hacer un CSV delimitado por comas. Entonces el CSV es un archivo de texto plano, como un blog de notas, pero está separado por comas. Ya yo previamente pues almacené la información y pues podemos observar que esa información la tengo acá en el escritorio, que se llama libro1.csv. Cuando esa información pues es almacenada en formato de CSV, yo simplemente tengo que abrirla con un editor de texto, puede ser blog de notas o el que sea pues de su preferencia, Notepad++ o Sublime. No hay ningún pues problema de escoger el que ustedes prefieran. En este caso pues he tomado Sublime y tengo los datos ya organizados de esta manera. De esta manera es en como yo pues voy a tener la información recopilada en el editor de texto. Entonces inicialmente pues procedí a asignarle el nombre al archivo, o pues asignar un nombre con el cual pues yo pueda utilizar el documento ARFF. Posteriormente hice la declaración de las variables. Si bien es cierto, las variables originalmente pues son muy extensas, aquí he tratado de simplificar el nombre y pues colocar un nombre que sea mucho más sencillo de trabajar. Posteriormente de la declaración de las variables colocamos los datos a partir de la @data y pues estos son todos los registros o respuestas que tenemos acá dentro del conjunto de datos. Entonces, para datos numéricos simplemente le colocamos el numeric y ya él entiende pues que es un dato de tipo numérico. Y posteriormente en los categóricos simplemente coloco las llaves y dentro de la llave las posibles categorías que puede tomar la variable, que en este caso es vulnerable, que es sí o no. Posteriormente hay que tener mucho cuidado cuando lo guardamos en Excel, pues él delimita las comas, lo que hace es colocar un punto y coma, pero Weka así pues no lo entiende. Entonces en este caso esas puntos y comas hay que transformarlos en comas y hay que tener otro cuidado, que Excel a los números decimales les asigna una coma, pero yo anteriormente les he mencionado que los números decimales acá son manejados por
el símbolo de punto. Entonces yo lo que voy a hacer acá es reemplazar, en este caso con el editor de texto voy a reemplazar inicialmente las comas, voy a reemplazarlas por punto y coma, perdón, por punto. Le reemplazo totalmente. Ya ahora sí tengo en el formato los números decimales, y posteriormente en el mismo editor de texto voy a hacer el reemplazo de el punto y coma por las comas. Ahora en este momento este formato si lo entiende Weka. En caso de tener algún tipo de error, Weka automáticamente pues él va a decirles en qué línea exacta está el error, así que pues no debemos preocuparnos por ello. Luego de que ya esté el formato y los registros de forma adecuada, le damos guardar, seleccionamos el espacio y pues le colocamos un nombre, el que ustedes deseen, con la extensión .arff. Ya yo lo hice pues previamente, guardo los cambios y de esta manera ya puedo abrir la información en Weka. Vamos a abrirlo en Weka. Acá está, abrimos la herramienta. Bueno, aquí tenía, vamos a Explorer. Después del Explorer vamos donde dice Open File, escritorio, y vamos a abrir el que dice libro. Y de esta manera queda representado el conjunto de datos que antes teníamos en nuestro formato de Excel. Ya ahora lo tenemos en nuestro formato Weka. Si le damos en Edit o en Editar y abrimos, se dan cuenta que están cargados todos los registros. Entonces esa es la manera en cómo debemos hacer el proceso de transformación de los datos. Continuando con la metodología KDD, ya entonces tendríamos los datos, ya hemos seleccionado cuáles datos vamos a trabajar, los preprocesamos y los transformamos. Ahora lo que vamos a hacer es implementar, en este caso, la tarea de minería de datos que queremos hacer. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las tareas de minería de datos que nosotros tenemos disponibles? Son las siguientes. Estas son las tareas comunes de minería de datos. Podemos hacer procesos de clasificación o predicción, o procesos de agrupación o asociación. Cuando hablamos de clasificación, estamos hablando de que es un tipo de estudio de categorías predefinidas para catalogar cada nuevo elemento en algunas de las clases dadas. Entonces, como ejemplo, tenemos el caso de los bancos. Los bancos, en este caso, pueden hacer categorías de sus clientes de acuerdo al comportamiento de pago. Y cuando llega un cliente nuevo, entonces ellos ubican a ese cliente en esas categorías que ellos tienen definidas de forma previa. Eso en este caso se llama clasificación. Predicción, también le pueden llamar pronósticos, hace referencia a aquellos estudios de datos numéricos estimados con el objetivo de predecir un evento futuro, es decir, que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo o de la temperatura, que en este caso a partir de un conjunto de datos históricos son capaces de determinar la probabilidad de lluvia o del tiempo en un evento futuro como tal. Otra de las tareas es el clustering o segmentación, el cual hace referencia a segmentar una población de datos heterogéneos en un número de clústeres homogéneos. Por ejemplo, si uno tiene un conjunto de datos de determinado banco, por ejemplo, y si el banco quisiera ofrecer un producto a un grupo de usuarios, entonces a través de los clústeres o de la segmentación, lo que se hace es buscar características similares entre el grupo de usuarios, y a ese grupo de usuarios le puede proporcionar determinado producto. Entonces en el clustering siempre podemos, en este caso, hablar de que se hace la agrupación de los datos que tenemos. Tratar de buscar un
conjunto de datos o una agrupación de tal manera que se comparta información similar entre los integrantes de ese grupo pues que estamos analizando. Finalmente, la otra tarea de minería de datos es la asociación. En ella lo que se busca es la dependencia entre los datos, tratar de visualizar el patrón de dependencia entre los datos. Por ejemplo, cuando hacen las ofertas en los almacenes de cadena, eso lo hacen en base al comportamiento del usuario. Por ejemplo, que el usuario cuando compra, por ejemplo, una bolsa de leche, entonces compra también una bolsa de café, por ejemplo. Y de acuerdo a ese comportamiento de los usuarios, entonces de esa manera ellos pueden establecer las promociones donde exista una relación entre los productos que son más comprados de acuerdo a los usuarios que están siendo objeto de estudios. Entonces, las 4 tareas de minería de datos son clasificación, predicción, agrupación y asociación. Durante el desarrollo del curso vamos a ver las 4 tareas de minería de datos, vamos a ver una a una, para lo cual pues debemos tener información muy concreta y debemos tener seleccionados los conjuntos de datos para poder pues sacar provecho a toda la información que estemos recolectando. Entonces, para los procesos de clasificación, siempre en todo proceso de minería de datos, o por lo menos para la clasificación, debemos tener un conjunto de datos de entrenamiento. Ese conjunto de datos de entrenamiento es el que va a servir como insumo para que el modelo obtenga aprendizaje. Posterior a que el modelo aprenda a partir de esos datos, entonces se puede aplicar un conjunto de datos de prueba de tal manera que el modelo sea puesto a evaluación luego de ya haber recibido un previo entrenamiento. Entonces, siempre que realicemos en este caso un proceso de clasificación, vamos a hablar de un conjunto de datos de entrenamiento y de un conjunto de datos de prueba. En este caso, nuestro conjunto de datos de entrenamiento corresponde en este caso a todos los registros que nosotros tenemos dentro del dataset. Entonces, ¿cómo hacemos el conjunto de datos de prueba? Más adelante pues les explicaré cómo hacer ese conjunto de datos de prueba. Entonces, por el momento nos vamos a preocupar por tener en claro que cada vez que vamos a hacer un proceso de clasificación debemos contener al menos el conjunto de datos de entrenamiento y el conjunto de datos de pruebas. Pero no solo es decir que vamos a tener esos 2 conjuntos de datos, sino que también debemos tener en cuenta las diferentes métricas de evaluación. Las métricas de evaluación son las que me van a permitir decir qué tan acertado, qué tan óptimo es el modelo de minería de datos que estamos planteando. Entonces, algunas métricas de evaluación son las que les estoy presentando en este momento, que serían la precisión, la cobertura, la media armónica y la exactitud. Pero hay otras adicionales en la literatura, pues realmente hay muchas y se utilizan de acuerdo a la necesidad que tengamos, pero estas son, digamos, las más famosas. Adicionalmente, pues también para poder interpretar el resultado que está arrojando la herramienta hueca o el modelo, en este caso de minería de datos, existe algo que se le conoce con el nombre de matriz de confusión. La matriz de confusión me va a permitir a mí determinar estas métricas de evaluación, las cuales son muy importantes, que en este caso son la razón de verdaderos positivos y la razón de falsos positivos, porque de acuerdo en este caso a la necesidad que se está abordando con minería de datos, es importante determinar el nivel, en este caso, o la cantidad de falsos positivos que pueda, por ejemplo, generar el modelo que estamos desarrollando. Por ejemplo, si imagínense ustedes que están haciendo un software basado en minería de datos
para la detección de cáncer en una persona y resulta que la cantidad de falsos positivos del software es muy amplio, entonces realmente para el sector de salud ese software no es conveniente, porque entonces le va a decir a una persona que tiene cáncer pero realmente no tiene, que es lo que se conoce con el nombre de un falso positivo. Entonces, en este caso, luego de que ya tenemos cargado el conjunto de datos, vamos a hacer la implementación de el primer algoritmo de clasificación. Para ello, inicialmente, como les digo, hay que tener el conjunto de datos ya preparado, preprocesado, transformado, y cuando ya tenemos toda la información, entonces vamos a la pestaña de clasificación. En la pestaña de clasificación vamos a seleccionar el clasificador. Weka aquí pues les presenta diferentes algoritmos de acuerdo a su funcionalidad o a su forma de trabajo. Por ejemplo, aquí en trees o en árboles tenemos los diferentes algoritmos de árboles de decisión. Algunas veces los investigadores a nivel mundial hacen muchos artículos en los cuales hacen la comparación del desempeño de estos algoritmos de minería de datos que nosotros tenemos disponibles. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un algoritmo de árbol de decisión que se conoce con el nombre de Random Forest. Pero, por ejemplo, no sé si han escuchado el algoritmo de inteligencia artificial o de minería de datos que se llaman redes neuronales artificiales, que en este caso es implementado a través del algoritmo Multilayer Perceptron. O por ejemplo, hay un algoritmo muy famoso que se llama máquinas de soporte vectorial, y aquí tenemos un algoritmo que lo implementa, que es el SMO. Cada uno de esos algoritmos tiene una configuración, pero por lo general los trabajamos por defecto. Pero si por ejemplo seleccionamos Random Forest, que es un tipo de algoritmo de árbol de decisión, y le damos clic sobre el nombre, allí nos va a aparecer la posible configuración que nosotros podemos pues seleccionar. Si queremos saber qué significa cada configuración, le damos donde dice más y allí nos dice a qué hace referencia cada uno de estos aspectos que tenemos para poder configurar el método. Por el momento lo vamos a dejar por defecto. Aquí tenemos una opción para seleccionar la forma en cómo vamos a hacer el test. Acuérdense que en la presentación si retomamos un poco, en la clasificación siempre vamos a tener un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. A eso hace referencia Weka aquí donde dice opciones de test. Es opciones para poder suministrar tanto el archivo de entrenamiento como el archivo de prueba. Pero el de entrenamiento se sobreentiende que es el dataset que nosotros cargamos. Entonces acá tenemos la primera opción que dice el Use Training Set, que hace referencia a que vamos a tomar el mismo conjunto de datos para el entrenamiento y el mismo conjunto de datos para las pruebas. Esto es recomendable utilizarlo solo cuando tenemos una cantidad mínima de registros, es decir, menos de 100 registros, porque no va a dar resultados buenos o válidos cuando utilizamos una cantidad considerable de registros. ¿El por qué? Porque si estamos haciendo un proceso de aprendizaje de sumas, por ejemplo, les estoy enseñando a sumar y les realizo por ejemplo 10 ejercicios de suma, pero en el examen le coloco los mismos 10 ejercicios de suma, seguramente el resultado va a ser bueno. Y lo ideal sería enseñarles con unos ejercicios y colocar otros ejercicios similares o que tengan la misma estructura con valores diferentes y pues que los resultados sean positivos en este caso. El supply test set es donde le estamos proporcionando
un conjunto de datos pues de entrenamiento que fue el que cargamos previamente en la etapa de preproceso, y aquí cuando seleccionamos le estamos dando un archivo de prueba totalmente diferente, y eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo procesos de predicción. Validación cruzada pues es un método en el cual consiste que de forma automática él va a hacer la división del conjunto de datos en una parte para el entrenamiento y otra parte para las pruebas, y esto lo hace 10 veces, o la cantidad de falls o pasadas que nosotros pues le suministremos a la herramienta como tal. Por último, el porcentaje split lo que hace es hacer pues la división del archivo de acuerdo al porcentaje que nosotros indiquemos. La validación cruzada es un método aceptado a nivel de investigación. Algunas veces tiene pues ciertos errores al momento de hacer la división automática de los archivos, pero realmente tiene una base científica muy importante, por lo cual podemos utilizarla pues de forma inicial. En este caso, cuando la cantidad de registros es muy grande, entre más pasadas coloquemos o entre más iteraciones coloquemos, pues el modelo puede tardar mucho tiempo también en resolver o dar algún tipo de resultado. Aquí en más opciones pues posteriormente les explicaré, pero así de forma muy general lo más importante es que nosotros podemos mostrar predicciones, pero esa es la siguiente tarea de minería de datos que nosotros pues vamos a ir analizando. Por este momento estamos analizando procesos de clasificación. Luego aquí, en donde estoy señalando en este combo box, nosotros debemos seleccionar nuestra variable de clase. Como yo les dije, es la variable que permite, pues es la variable más importante, o la que permite determinar pues el estudio que estamos realizando. No siempre la variable de clase en todos los archivos de Excel va a estar al final. Es lo común que siempre está al final, pero si en dado caso usted de pronto tiene su variable de clase al principio, pues aquí simplemente en el archivo ARFF dirigirse a la herramienta y pues seleccionar su variable de clase, y él va a hacer la clasificación de acuerdo a esa variable que nosotros tenemos. Posteriormente pues le damos en iniciar. Cuando damos en iniciar, pues ya él nos arroja los resultados, los cuales les voy a enseñar a interpretar posteriormente, porque tengan en cuenta que en el proceso del KDD, fíjense que viene selección de los datos, preprocesamiento, transformación, implementación del método de minería de datos, y luego viene la interpretación o evaluación del modelo. Entonces en este punto es saber interpretar esta información que nos está arrojando la herramienta. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que en este caso tenemos el 73% de precisión para identificar de forma correcta las personas que sí padecen de obesidad, o que son propensas a padecer de obesidad. Lo hace con una precisión del 73%. Luego acá tenemos una precisión del 53,8% para identificar las personas que no padecen de la enfermedad de obesidad, y el promedio general tanto para la categoría sí y no sería del 66%. Entonces hay algunos procesos de minería de datos donde estos valores necesitan que sean lo suficientemente elevados para decir que el modelo es efectivo. Por ejemplo, se habla de que un modelo de menos del 60% de precisión es un modelo que no es bueno, mientras que del 60 al 85-86% se dice que es un modelo aceptable, y el modelo es bueno del 86% en adelante. Ya resultados excelentes pues serían alrededor del 99% o el 98-99%. Y la perfección sería llegar al 100%, pero es muy complejo de que un método de minería llegue a dar una precisión del 100%. Entonces, por el momento
es todo lo que hay que realizar durante esta semana 4 y 5. Ya en el archivo de instrucciones les colocaré la actividad a realizar con las respectivas temáticas a investigar. Durante esta semana les daré 15 días mientras voy calificando las notas del primer corte correspondientes al corte número 1 y pues la idea es que sea el trabajo entregado antes del día 15, porque hasta el fin de semana del 16 de este mes debo pasar las notas. Por lo tanto, les daré hasta el día 14 de septiembre para que puedan subir la información que les daré a través de las instrucciones. Entonces espero que tengan pues la información lo suficientemente clara para poder desarrollar la actividad correspondiente. Cualquier inquietud no duden en comunicarlo a través del correo electrónico o a través de un mensaje por medio de la plataforma. Que tengan muy buen día.